documento. Y un segundo. ¿Me indican, por favor, si ven la presentación? ¿Sí se aprecia? Sí, maestra. Sí, ya. Bueno, esta es una sesión más de su diplomado de Administración de Elecciones. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Miriam Pablo Molina, mucho gusto. Soy colaboradora en la Escuela Judicial Electoral. Vamos a ver el tema de oficialía electoral. Entonces, solo como un recordatorio, esto ya se los debieron de haber indicado en su primera sesión, pero no está de más que lo platiquemos. Este diplomado está dirigido a integrantes de la Judicatura Electoral, personal de órganos administrativos comiciales, litigantes, abogadas y abogados en general, estudiantes de Derecho y público en general. Para obtener su diploma, ustedes van a requerir el 80% de asistencia a las 20 sesiones de videoconferencia. Por esto es muy importante que ustedes mantengan como las cámaras encendidas para que podamos interactuar. Les requieren participaciones en clase. Vamos a tener participaciones en esta clase, entonces sí les voy a pedir que estén como atentos y van a tener que buscar alguna información en internet, entonces en su dispositivo no creo que tengan mayor problema. La aprobación de cursos online, que yo creo que ya los cursaron y si no los están pues llevando a cabo, creo que por ahí les piden dos. Entrega de un trabajo, estoy hablando del diplomado en general, no para estas sesiones, ahorita comentamos todas estas sesiones. Entrega de un trabajo final con una extensión máxima de 4 cuartillas, en el que ustedes deberán elaborar un análisis a partir de una pregunta detonante que se les realizará durante el desarrollo del curso. En este ejercicio final deberán relacionar los conocimientos adquiridos durante el programa y la fecha máxima de entrega será una semana después de concluidas las sesiones que van a tener por videoconferencia. Y el plazo límite para enviar la constancia de acreditación del curso autoejecutable será de 1 mes, contado a partir de la última sesión que tengan por videoconferencia. Bueno, nuestro tema es oficialía electoral. Vamos a ver definición y contenido, quiénes son los titulares, quiénes lo solicitan, cuál es la competencia, cuáles son los principios aplicables y cuáles serían los elementos de una oficialía electoral. En hoy y mañana. Les voy a pedir, por favor, en este momento, que tomen nota de estos documentos de consulta. Les voy a dar a partir de ahorita, que son las 4:11, 10 minutos para que en línea o si lo tienen impresos, magnífico, como ustedes decidan, pero es más fácil pues que los ubiquen ahorita en internet. Necesitamos la Constitución, el reglamento de la oficialía electoral del Instituto Nacional Electoral, el acuerdo del Consejo General y esas sentencias que están ahí, que fácilmente en Google los pueden ahorita buscar y las bajan. Necesito que bajen todos estos documentos en 10, 15 minutos que les voy a dar, por favor. Y me indican si los van teniendo antes, pues excelente. Por favor, porque los vamos a utilizar a partir de ya. Me indican si los tienen antes, ¿va?
Para los que se están uniendo en estos momentos, les comento un poco. Estamos visualizando una pantalla que dice documentos de consulta. Hay un listado. Les pediría por favor que los bajen de internet porque los vamos a estar ocupando en el desarrollo de las sesiones. Gracias. Hola, no escuchamos. Hola, buenas tardes, Martín. Bienvenido. No sé si ya me escucha. ¿Sí me escucha? Ok, confirmo. Alan Valladares, ¿me podría confirmar si me escuchó? Sí, sí, se escucha perfectamente bien. Perfecto. Pues si les parece bien, ya vamos a iniciar con el primer concepto. No se preocupen, podemos seguir bajando el material en un receso o en algún, si les faltó alguno, yo creo que no les faltaría mucho por bajar. Si quieren, tomen una foto o un apunte o una nota de los materiales antes de que cambien de diapositiva para que tengan nota de lo que es necesario. Una foto, una captura de pantalla, una nota, por favor. Bien, voy a avanzar. Voy a tener dos preguntas de análisis. Estas preguntas las van a contestar ustedes el día, van a elaborar la respuesta el día de hoy, entre hoy y mañana. Las van a presentar el día de mañana. Uno de ustedes aleatoriamente va a presentar su respuesta a cualquiera de estas dos preguntas. Nos la va a presentar y compartir al grupo. Entonces, si gusta tomar nota, una foto, preguntas de análisis. ¿Quién puede delegar la función de oficialía electoral? Y la segunda pregunta es, ¿qué elementos debe tener el oficio de delegación? Ahora, ¿a quién le va a tocar la primera pregunta y a quién le va a tocar la segunda pregunta? La primera pregunta que dice, ¿quién puede delegar la función de oficialía electoral? La responderán todos los que se apellidan con B, C, G, H y L. Es decir, desde Barajas López hasta López Orozco. Repito, la primera pregunta que dice, ¿quién puede delegar la función de oficialía electoral? Deberá ser respondida por Pablo César, Jorge Iván, Daniel, Alejandro, Mariela, Carla Judith, Martín, Jesús Alonso, María Hortensia, Virgilio, Sergio Eduardo, Verónica y Tania Yolotze. Nos la van a presentar cualquiera de ustedes el día de mañana o antes de que finalicemos la sesión.
La segunda pregunta que dice, ¿qué elementos debe tener el oficio de delegación? Deberá ser respondida por aquellos que se apellidan con M, A, hasta la Z. Entonces tengo desde Molina García hasta Zamudio Noves y Montes de Oca Franco. La segunda pregunta, ¿qué elementos debe tener el oficio de delegación? Deberá ser respondida por María Dolores, René, Raúl Pablo, Rebeca Alejandra, Emanuel, Liliana, Jesús Andrés, Siddhartha, Carlos Eduardo, María José, Brian Ana, Daniel Benjamín y Rocío. ¿Alguna duda? ¿No? Ok, entonces, si ya tomaron nota de las dos preguntas para que lo puedan responder por el día de mañana sobre el desarrollo de las sesiones, voy a continuar. Iniciamos. Definición y contenido de lo que es la oficialía electoral. La oficialía electoral es una función que surge en la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del 2014. Consiste en un acto de documentación en virtud del cual se da cuenta por escrito de un hecho o circunstancia con relevancia en la materia electoral. Este acto debe ser realizado por un funcionario público dotado de fe pública para su realización y se trata de una actividad de orden público. Le voy a pedir, por favor, a Alan si nos puede apoyar con la lectura del artículo 41, base 5, apartado A, párrafo cuarto de la Constitución Política, por favor. Escuchamos, Alan. Artículo 41, base 5. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo. 41 base 5, permítame. Sí. Por supuesto que los demás ya tienen su documento, entonces ubiquemos artículo 41, base 5, apartado A, párrafo cuarto. ...41 base 5, apartado A, ¿es correcto? Ajá, el párrafo Dice, cuarto. el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. Dice, el Instituto Nacional Electoral será la autoridad en materia independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño. Contará en su estructura con órganos de dirección ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero presidente y 10 consejeros electorales, y concurrirán con voz, pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de partidos políticos y un secretario ejecutivo. La ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre estos, así como la relación con los organismos públicos locales. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones. Un órgano interno de control tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del estatuto, con base en ella, aprueba el Consejo General, regirá las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los organismos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos. Las sesiones de los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley. El instituto contará con una oficialía electoral investida de fe pública por actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley. Ok, una pausa ahí.
¿Podríamos repetir ese párrafo donde nos habla de la oficialía electoral? Claro. Dice, el instituto contará con una oficialía electoral investida por fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley. Perfecto. Entonces, tenemos nuestro primer fundamento legal de lo que es la oficialidad electoral. Entonces, ¿lo encontramos en dónde, mi estimada María José Torres? En el artículo 41 constitucional, en la base 5, en el párrafo cuarto. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, lo podríamos tomar nota así. Ajá, nuestro primer concepto está fundamentado constitucionalmente en este precepto. Bien. Nuestra siguiente actividad. Si nos puede apoyar, por favor, Sergio Eduardo Guerrero. Abrimos el reglamento del INE. Sí, maestra. ¿Listo, Sergio? ¿Listo? Por ahí en el artículo 2, ¿nos podrías apoyar con la lectura? Sí, claro, maestra. Artículo 2. La oficialía electoral es una función de orden público cuyo ejercicio corresponde al instituto a través del secretario ejecutivo, de los vocales secretarios de las juntas ejecutivas locales y distritales, así como de los servidores públicos del instituto en quienes, en su caso, se delegue esta función. La función de oficialía electoral se ejercerá con independencia y sin menoscabo de las atribuciones de los órganos centrales o delegacionales del instituto para constatar y documentar actos o hechos dentro de su ámbito de actuación y como parte de su deber de vigilar el proceso electoral. Perfecto. Gracias, Sergio. Entonces, primer precepto constitucional, artículo 41. Y nuestro segundo fundamento fue entonces, ¿cuál, estimado Martín García Flores? El párrafo que sigue, maestra. No, a ver, comentábamos que nuestro primer precepto en el que identificamos, digamos, la definición y el contenido de lo que es la oficialía electoral fue el artículo 41 constitucional. El segundo, ¿cuál fue? Acabamos de leer el reglamento del INE en su artículo. Definición de oficialía electoral. Ajá. En su artículo 2, ¿cierto? Entonces, tomamos nota de eso. Artículo 41 constitucional, artículo 2 del reglamento del INE, en donde identificamos definición y contenido de lo que es la oficialía electoral. ¿De acuerdo? Una disculpa, maestra, porque tengo una gran interferencia y no escucho bien hasta acá. No se preocupe, bienvenido de cualquier manera. Cualquier cosa, aquí estamos. Debe ser un poco de su calidad de internet, pero cualquier cosa nos podemos escribir. Bien. Voy a continuar. Les voy a compartir otro documento para analizar. Voy a compartir la sentencia, que es la SUB-RAP 263-2015. Si la quieren ir abriendo, ustedes ya la tienen. SUB-RAP 263-2015. Aquí está. Recurso de apelación, SUB-RAP 263-2015. ¿De acuerdo? Ok. Tenemos que la autoridad responsable fue el secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el magistrado ponente de nuestra sala superior en su momento fue el magistrado Constancio Carrasco Daza, y los secretarios que resolvieron, Iván Cuauhtémoc Martínez González, Iván Cuauhtémoc Martínez González y Miguel Ángel Rojas López.
Es de fecha 15 de julio de 2015. Ujú. Vamos a ver qué tiene que ver esta sentencia. Les voy a narrar un poco de qué se trata. Lo vamos a poder visualizar aquí. Dice, en mayo de 2015, Luis Alberto Sale Perales, en su calidad de observador electoral para el proceso electoral federal 2014-2015, solicitó a la oficialía electoral que realizara una fe de hechos de la propaganda electoral ubicada en espectaculares, parabuses, entre otros medios de comunicación de las principales avenidas de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Lo anterior para que se le entregara y así contar con elementos necesarios para realizar su informe ante el referido instituto. Si recordamos un poco la definición de la oficialía electoral, ¿cuáles serían como los elementos fundamentales de esta definición? Jesús Andrés, ¿qué identificas como fundamental en la definición de oficialía electoral que acabamos de ver en la presentación? Sí, bueno, de la función principal es dar fe, por la cual se dotó de fe pública a los funcionarios, ¿no? Y principalmente lo que es a través del secretario y a través de las vocalías secretarias de las juntas locales y distritales. Y finalmente, lo que solicita el observador es que se diera fe pública respecto de la propaganda, ¿no? Si no mal entiendo. Gracias. ¿Qué opina? ¿Está por ahí Tania? ¿Yolotzi? No. ¿Está por ahí Brian Alan? Ok. ¿Está por ahí María José? Sí, maestra, aquí estoy. ¿Qué opinas, María José? Lo que está solicitando aquí, la solicitud de certificación, dice, solicito se realizara una fe de hechos de la propaganda electoral. Y nuestra definición dice, la oficialía electoral consiste en un acto de documentación. ¿Qué está solicitando que se documente, según lo que leemos aquí en la sentencia? ¿Que se documente qué? La existencia de esta propaganda electoral que está ubicada en los lugares que señala el actor. Solicita que se dé fe pública para que la pueda incorporar en el informe que va a presentar como observador electoral. Ok. Y definimos, en nuestra definición decía que el hecho o circunstancia del cual se requiera documentar en la oficialía electoral debe ser de relevancia en la materia electoral, ¿ok? Así Sí, es. adelante, Jesús Andrés Sandoval. Gracias, María. Adelante, Maestra, Jesús. respecto de quiénes pueden solicitar la función de la oficialía electoral, estoy checando que dice se puede solicitar partidos políticos a través de sus representantes acreditados, candidatos independientes, órganos del Instituto Electoral para constatar hechos y Tribunal Electoral para atender cumplimientos de sentencias. Mi duda es si el observador tiene imperio para solicitarla, es una duda. Ahorita vamos para allá. Esta duda se te va a aclarar conforme vayamos avanzando. Es muy buena pregunta. Lo vas a ir identificando precisamente. Por eso quería yo abordar esta y otras sentencias que están para que ustedes vean cómo se resuelve, cómo se analiza y lo voy a ir intercalando con los conceptos. Entonces, ahorita estamos apenas como identificando los elementos de la definición, ¿no? De la oficialía electoral. Esta duda que tú tienes, que es muy buena, se va a ir aclarando mientras avancemos en el tema y vayamos viendo los documentos, ¿ok? No te la quiero responder ahorita porque si no me voy a avanzar mucho en los temas, ¿sale? Bien, entonces, seguimos con la lectura de la sentencia. En esa fecha, la vocal secretaria de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tamaulipas emitió el oficio identificado con la clave
NTAMJL 2725/2015, mediante el cual declaró improcedente la petición del recurrente, con fundamento en el artículo 22, inciso B del reglamento de la oficialía electoral. A ver, Jesús, si nos quieres leer el artículo 22, inciso B del reglamento de la oficialía electoral, a ver si ahí nos aclara justamente lo que acabas de comentar. Ok. O a ver qué dice, por qué lo declara improcedente. Sí, ok. Dice artículo 22. La función de oficialía electoral podrá ejercerse en cualquier tiempo, a petición de parte interesada o bien de manera oficiosa por parte del instituto. La función procederá de manera oficiosa. El servidor público del instituto que la ejerza se percate de actos o hechos evidentes que puedan resultar en afecciones a la organización del proceso electoral o a la equidad de la contienda. Hasta ahí. Lo vamos a ir viendo y analizando. Te vas a ir dando cuenta como por qué podría ser improcedente. Aquí la declara improcedente de acuerdo a este artículo. Podríamos analizar por qué. Dice, porque afecta a la contienda. Sin embargo, el que pide, justamente lo que tú comentas, el que pide es un observador electoral. Hasta ahí la voy a dejar. ¿Sale? Y aquí está la respuesta. Al considerar que no colmaba el requisito de procedibilidad relativo a que la petición solo debía presentarla a los partidos políticos y los candidatos independientes. ¿De acuerdo? Entonces, creo que esto solventa la duda que justamente presentabas tú, Jesús. Y quería como avanzar y presentárselos en este documento que ya es una sentencia para que más o menos vayamos haciendo la correlación. Bien. Les voy a comentar un poco del acto reclamado. Mediante la resolución del 17 de junio de 2015, el secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó desechar de plano el recurso de revisión respectivo, debido a que la fe de hechos que solicita el actor no guarda relación con un procedimiento sancionador electoral, ni trata de evitar alguna afectación a la equidad de la contienda, debido a que requiere tal actuación de la oficialía electoral para rendir un informe como observador electoral, supuesto que no se encuentra previsto en la legislación ni en la reglamentación respectiva, por lo que el oficio impugnado no afecta su interés jurídico. Entonces, fíjense, regresamos a la definición. Oficialía electoral consiste en un acto de documentación. El observador electoral sí dice, quiero que se haga un acto de documentación. Sí lo pide así, ¿no? En virtud del cual se da cuenta por escrito de un hecho o circunstancia. Si quiere que se dé cuenta de un hecho o circunstancia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Con relevancia en la materia electoral. Esto de relevancia en la materia electoral aplica siempre y cuando sea lo que nos dice aquí, en este párrafo de la sentencia. Tratar de evitar alguna afectación en la equidad de la contienda. El observador electoral, si va a rendir solo un informe, si requiere la oficialía electoral solo para que él pueda rendir un informe, no se está pidiendo para los efectos o para el objetivo para el cual es una oficialía electoral. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bien. Me voy a regresar a la presentación para avanzar en el siguiente punto. Dice, debe distinguirse entre el acto de documentar y el hecho constatado. El acto de documentar se refiere a la constancia del hecho, a dar la constancia de ese hecho o de ese suceso. Y el hecho constatado
es justamente aquello que se verifica. ¿No? Es lo que se verifica y lo que se va a plasmar en un documento. Ahora bien, la fe pública del que está investido el funcionario o la funcionaria va a otorgar certeza de los hechos que le constan y que son los que se plasman en el documento. Muy bien, le vamos a pedir, por favor, a alguien que no haya participado, si quiere participar, me ayuda leyendo el reglamento del INE en su página 10, ¿qué nos dice respecto de la fe pública? Reglamento del INE. Adelante, por favor, Daniel Benjamín. Gracias. Sí, buenas tardes, maestra. Ya tengo el documento, nada más voy a la página 10. Sí, donde nos habla de fe pública, me parece que es inciso B, en el glosario, creo. O me corrigen si estoy mal. Bueno, estoy en la página 10, pero todavía estoy en el índice. Sí, es como parte del glosario y nos define fe pública. Buscamos. Sí, el inciso D. Sí, de De todo. Bueno, ya lo encontré. Sí, adelante. Fe pública, atributo del Estado ejercido a través de la función de oficialía electoral por el Instituto Nacional Electoral, mediante el cual se deja constancia del modo, tiempo y lugar de los actos o hechos de naturaleza electoral que estén aconteciendo para garantizar que los mismos son ciertos. Bien, muchas gracias. Entonces, podemos pensar que un elemento fundamental y muy importante que debe de existir o que tiene la oficialía electoral es que debe de tener fe pública. ¿Estamos de acuerdo? Se hace constar un hecho o circunstancia, pero no solo eso, no solo lo hago constar por escrito y allí está y lo firmo y ya, no pasa nada, sino que tiene que tener, debe de contar con fe pública para que sea válido, para que tenga certeza. Ajá. Voy a regresar a la sentencia. Igual, la 263/2015 que tienen ustedes. Bien. Ya que vimos los elementos, la definición de oficialía electoral, que tiene que tener fe pública, que debe de constar un hecho o suceso y por escrito, vamos a regresar un poco a por qué, a la pregunta que hacía Jesús Andrés, que viene en este documento, ¿no? Para que nos quede un poquito más claro por qué desecharon, por qué dijeron que era improcedente que él pidiera una oficialía electoral siendo un observador.
vamos a ver qué dice de la observación electoral, en qué consiste la observación electoral. ¿Qué hechos pueden observar? ¿Qué características debe tener el informe que puede presentar ante la autoridad electoral? Esto es un poco para responder la pregunta de Jesús Andrés de si él podría pedirlo o no. Dice, resalté solo lo más importante porque a veces leer todo en la sentencia nos puede ser un poco complicado. Derivado de lo anterior, de lo que se decía anteriormente, de las normas en cita, se corrige que corresponde al Instituto Nacional Electoral la observación electoral de los procesos electorales federales y locales. Se advierte que los observadores electorales debidamente acreditados podrán realizar actividades de observación esto es, ¿qué hace un observador electoral? ¿Sí? Estamos viendo qué hace un observador electoral, por qué no aplicó. Entonces, las actividades de observación son los actos, puede observar los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral federal, concurrente y en su caso de las consultas populares y demás formas de participación ciudadana, los que se lleven a cabo durante la jornada electoral, las sesiones de los órganos electorales del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos electorales. Posteriormente, podrán presentar ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto o ante los consejeros presidentes de los consejos locales y distritales a más tardar el 31 de julio de 2015 un informe de sus actividades, los cuales podrán ser incorporados a la página de internet del Instituto para consulta de la ciudadanía interesada. Así, se obtiene que la observación electoral es una actividad que pueden ejercer de manera exclusiva los ciudadanos mexicanos a fin de participar en los actos de preparación y desarrollo de los procesos electorales federales y locales, y en su caso de las consultas populares y demás formas de participación ciudadana que se realicen. Entonces, esta es la función que hace un observador electoral. Él solicitó una oficialía electoral nada más para tener un documento de respaldo para su informe. Y como bien nos decía Jesús Andrés, que lo vamos a ver después, aquellos que puedan solicitar una oficialía electoral, en ningún lugar nos dice que estén permitidos, por así decirlo, para hablar coloquialmente, que un observador electoral pueda solicitar una oficialía electoral. Y pues mucho menos solo para que sea como fundamento de ese informe, sino tiene otros objetivos. ¿Sí? Adelante, por favor, Daniel. Sí, de hecho yo creo que, al hablar de observador, se limita, vaya la redundancia, a observar nada más los actos, la preparación, lo que esté pasando en casilla, pero al hacer eso creo que sería contrario, estaría interviniendo a favor de algún partido y ya acabaría, digamos, lo que es observación, ya sería como un representante de partido, ¿no? Son otros fines. La oficialía electoral para este fin no aplica. Por eso la improcedencia de este asunto. ¿Ok? Bien. Voy a dejar de compartir la sentencia. Y voy a regresar a la presentación. Bien, comentábamos que debe distinguirse el acto o suceso y el hecho constatado. Por ejemplo, hablando de esto, tenemos una barda pintada con propaganda política. Si ven ahí la barda que tenemos del lado izquierdo hacia abajo, con los logotipos del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano. Suponiendo que respecto de esta barda
se ordenara la realización de una oficialía electoral, la barda es el hecho a constatar. La existencia de la barda, la existencia de estas imágenes sobre la barda es el hecho que tendríamos que constatar en una oficialía electoral si se solicitara. Ajá. Ahora bien, el documento, el escrito, el acta que se levanta, donde se describa las condiciones de la barda, cómo esté, dónde esté, qué imágenes tiene, a lo mejor las dimensiones, la colonia, el lugar, el estado, por escrito, el acta, donde se describa todo esto, es el producto de la oficialía electoral. Por eso decíamos que el acto de documentación, que es la barda, es el acto, o el hecho constatado, el hecho constatado, que es la barda, es diferente del acto de documentar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y nuestro segundo ejemplo, en una publicación de la red social, como lo tienen a su derecha, que es un Twitter, la publicación en sí es el hecho a constatar. Y de nuevo, el acta, el escrito donde se describa cómo está la publicación, cuándo sucedió, quién la subió, cómo se subió. Ese acto de documentar, es diferente del hecho. ¿De acuerdo? Bien. Función de la oficialía electoral. Fíjense, la oficialía electoral tiene por objeto dar fe pública. Por eso es que me interesaba que identificáramos la definición de fe pública. O sea, es muy importante que para que se dé certeza es que esto esté investido de fe pública. Y dar fe pública para constatar dentro y fuera del proceso electoral actos y hechos que puedan afectar la equidad en la contienda electoral. Evitar, a través de su certificación, que se pierdan o se alteren indicios o elementos relacionados con actos o hechos que constituyan presuntas infracciones a la legislación electoral. Recabar, en su caso, elementos probatorios dentro de los procedimientos instruidos por la Secretaría Ejecutiva, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, la Unidad Técnica de Fiscalización o por las juntas ejecutivas locales o distritales. Certificar cualquier otro acto, hecho o documento relacionado con las atribuciones propias del instituto de acuerdo con lo establecido en el reglamento de la materia. ¿Me puede ayudar, por favor, Daniel Benjamín? ¿Tienes tu reglamento del INE? Una lectura del artículo 3. El reglamento de oficialía, ¿verdad? Reglamento del INE y de oficialía electoral, el artículo 3. Ok. Artículo 3. La función de oficialía electoral tiene por objeto dar fe pública para, inciso A, constatar dentro y fuera del proceso electoral actos y hechos que pudieran afectar la equidad en la contienda electoral. Inciso B, evitar a través de su certificación que se pierdan o alteren los indicios o elementos relacionados con actos o hechos que constituyan presuntas infracciones a la legislación electoral. Inciso C, recabar, en su caso, elementos probatorios dentro de los procedimientos instruidos por la Secretaría Ejecutiva, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, la Unidad Técnica de Fiscalización o por las juntas ejecutivas locales o distritales. Inciso D, certificar cualquier otro acto, hecho o documento relacionado con las atribuciones propias del instituto de acuerdo con lo establecido en este reglamento. Bien, entonces, esto que ya habíamos visto, pues me interesaba que lo releyeran para identificar el fundamento de la función de la oficialía electoral. Es el artículo 3 del reglamento del INE de oficialía electoral. Entonces, ya llevamos 3, ¿no? Identificados. 1 en la Constitución y 2 en el reglamento. ¿De acuerdo?
ahorita me regreso un poco a las sentencias que estaban aquí. Entonces, de lo que hemos visto, podemos decir que se trata de desarrollar funciones de constatación para conservación y documentación de actos y hechos que pueden afectar la contienda electoral, por un lado, y por otro también certificar hechos, actos o documentos que son derivados de las atribuciones de una autoridad administrativa electoral, ya sea local o federal. Entonces, la oficial electoral, su función es constatar y conservar, y por otro lado, certificar. Constatar, certificar, y siempre mediante la fe pública o por medio de la fe pública. ¿De acuerdo? En este último caso es importante señalar que las instancias internas del INE o de un OPLE pueden solicitar al área correspondiente la realización de una oficialía electoral cuando sea necesario para el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, la verificación de la existencia de propaganda político-electoral, y se puede realizar en cualquier tiempo. Ajá. Adelante, Jesús. Maestra, bueno, referente a lo que estamos mirando y el caso de la barda y de la página que veíamos de la red social, puedo entender entonces que el acto es el hecho de la barda, ¿sí? Se tiene que plasmar en un documento oficial para la conservación de esa prueba, de ese hecho, encaminado, por ejemplo, en una posible substanciación de un procedimiento especial sancionador, por ejemplo, y en su caso, la unidad técnica de lo contencioso puede solicitar a la de oficialía que realice esa oficialía, valga la redundancia, perdón, para que pueda, para mejor proveer en caso de instruir un contencioso perdón, se me fue ahorita, que la unidad técnica pueda instruir en base a ese instructivo de la oficialía, que quede el documento legal y pueda ser parte de las pruebas que tiene que recabar para instruir y en su caso de momento tomar medidas cautelares, ¿no? Por la comisión que las ejercita. Más o menos así es que estoy pensando en un posible contencioso de la unidad técnica. Perdón, Sí, sí. ¿es así o estoy mal? Sí, sí puede tener características de elemento probatorio. Ok, maestra, muchas gracias. Por nada. ¿Les parece bien si hacemos un intermedio de 5 minutitos para que se puedan ir a hacer lo que ustedes gusten? 5 minutos, por favor. Regresamos 5 y 5. Gracias. Entonces.
Listo. Les voy a compartir este documento para ver un poco de lo que estaba comentando Jesús Andrés. Es el SGJRC 102 2015. SGJRC 102 2015. Fíjense. En el estudio de fondo dice, señala al actor que en todo procedimiento administrativo sancionador, la autoridad debe cumplir ciertas determinaciones materiales y procesales, entre las que se encuentra la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque su legítima defensa, la cual consiste en la posibilidad de las partes de estar en condiciones de aportar todos los medios de convicción que sean pertinentes e idóneos para soportar sus pretensiones. Y entonces me voy acá. En ese sentido, afirma el representante del Partido del Trabajo, que es el actor en este caso, que de conformidad con los artículos 116, fracción 4, inciso C, punto 6 de la Carta Magna, 104, párrafo 1, inciso B de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, fracción 34 y 143, párrafo 2,
fracción 34 del Código Electoral Local, la autoridad instructora debía llevar a cabo las diligencias de certificación solicitadas, tal y como lo señala de forma expresa el artículo 143 citado, del que se desprende que corresponde al secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado ejercer y atender de forma oportuna la petición de los partidos políticos de la función de oficialía electoral, dando fe de los actos y hechos que pudieran influir o afectar la equidad en la contienda electoral. Sin embargo, y en contravención de la legislación electoral aplicable, la autoridad instructora no ejerció las diligencias de oficialía electoral en perjuicio de su partido. Esto es lo que dice el actor. Yo pedí oficialía electoral y no lo hicieron. Es necesario precisar que lo señalado por el Partido del Trabajo se encamina a evidenciar una negativa de realizar una certificación de oficialía electoral por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco a través de su secretario ejecutivo, así como la no admisión de diversas pruebas en la audiencia relativa, entre ellas las que debieron ser motivo de certificación de actos y hechos denunciados. Entonces, aquí está lo que platicábamos hace un momento con Jesús Andrés. Sí se puede solicitar, sí se puede usar como medio de prueba, y se puede solicitar a las autoridades administrativas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Déjenme ver qué dice aquí más. Dice, la Sala Superior de este tribunal estimó que la formalidad relativa a la posibilidad de los gobernados de ofrecer pruebas para acreditar sus pretensiones en determinado procedimiento o juicio trae implícita la correlativa obligación de las autoridades de admitir, desahogar y tomar en cuenta al resolver las probanzas que se le aporten, con excepción de aquellas que sean contrarias al derecho y a la moral o que sea imposible su desahogo. O sea, sí la debe de tomar como una prueba, admitir, por lo menos. Ya el análisis y lo demás es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Voy a avanzar un poco con la presentación. Vimos que es el artículo 3, ¿estamos de acuerdo? Acabamos de ver esto. En este último caso es importante señalar que las instancias internas del INE o de un NOPLE pueden solicitar al área correspondiente la realización de una oficialía electoral cuando sea necesario para recibir sus funciones, por ejemplo, la verificación de la existencia de propaganda político-electoral, y se puede realizar en cualquier tiempo. Bien. ¿Quiénes pueden ser los titulares de la oficialía electoral? Esta función se ha otorgado expresamente por la legislación secundaria a cierto funcionariado, generalmente la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del órgano electoral y aquellas o aquellos adscritos al mismo. Es una facultad delegable de manera expresa y garantizando que la persona en quien se delegue tenga las capacidades y conocimientos necesarios. Le pediría, por favor, a Sergio Eduardo Guerrero si nos ayuda a leer el artículo 12 del reglamento de la oficialía electoral. Por favor. Claro. Artículo 12. La función de la oficialía electoral es atribución del secretario y de los vocales secretarios de las juntas locales y distritales. El secretario podrá delegar la facultad a los servidores públicos del instituto en términos del artículo 51, párrafo primero, inciso E, de la ley y de las disposiciones de este reglamento. La delegación procederá, entre otros casos, para constatar actos o hechos referidos en peticiones planteadas por partidos políticos, candidatos independientes y órganos del instituto. Bien. ¿A qué se referirá esta frase que dice que es una facultad delegable de manera expresa? ¿Qué opina María José?
Es una facultad delegable de manera expresa. Sí, o sea, que tiene que haber un acto o algún documento que te dé esa atribución para que la puedas realizar. Ok, muchas gracias. Sí, Jesús, Andrés. Y es en el mismo tenor, porque si bien es cierto, son facultades desde el secretario del Consejo General, va siendo una delegación a través de las juntas locales y distritales. Es obvio que en algunas ocasiones pensando no hay a lo mejor los suficientes elementos de las oficialías o el mismo secretario en sí tiene bastante trabajo y a través de un oficio pues delega, ¿no? Dentro del personal el cual está capacitado para realizar la función y que tenga las capacidades pues de observación y de tener el conocimiento que sí se está realizando un hecho el cual puede tener alguna repercusión en cualquier fase del proceso electoral o fuera de él, pero sí, generalmente pienso que es por un poco la falta de personal, ¿no? Que puede ser delegado dentro del personal que labora dentro de los órganos administrativos. Entonces podríamos decir que cuando nos presenten un documento, un escrito, un acta de una oficialía electoral, tendríamos que revisar, tendríamos que poner atención en quién está firmando o quién está elaborando y firmando esa oficialía electoral. Y tendremos que verificar si está formalmente y debidamente delegada, o sea, tiene esa atribución para elaborarla. Si tiene la atribución con un documento que diga Miriam Abrego Molina, a Miriam Abrego Molina le delegaron la atribución y la función de poder elaborar esta oficialidad electoral y debería estar firmada por quien me la delega. Pensemos en el secretario ejecutivo. ¿Tendría que ser así? ¿Qué opinan? O podría llegar un documento firmado por Sergio Eduardo Guerrero. Me dice, aquí está mi identificación, mi credencial del INE, soy Sergio Eduardo Guerrero. Yo hice la oficialidad electoral, aquí está mi firma, te la presento. Ya, es todo lo que opino. Adelante, Jesús. Como lo estábamos mirando en la ley, maestra y compañeros, es una facultad del secretario el cual él debe delegar esa función en el personal. Entiendo que bueno, se realiza una delegación a través de un oficio el cual él faculta al funcionario y debe de tener ciertas capacidades para realizar el acto, ¿no? De observación, de fedación o fe pública que va a dar, pero sí pienso que tiene que estar delegado directamente del funcionario que está facultado para tal acción. Muy bien, muchísimas gracias, Jesús. Vamos a continuar. Vamos a ir viendo todos estos puntos. Bien, ¿quiénes pueden solicitar la realización de una oficialía electoral? Depende para qué se soliciten. En este cuadrito vemos, lo pueden solicitar los partidos políticos, los candidatos independientes y los órganos de la autoridad electoral administrativa. ¿Para qué pueden solicitarlo? Si se trata de partidos políticos, lo pueden solicitar para constatar actos o hechos en materia electoral que puedan afectar la equidad de la contienda. Si lo solicitan los candidatos independientes, lo pueden solicitar para constatar actos o hechos en materia electoral que puedan afectar también la equidad de la contienda. Si lo solicitan los órganos de la autoridad electoral administrativa, lo pueden hacer para constatar hechos que influyan o afecten la organización del proceso electoral. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Aquí hay una pregunta. Sí, adelante, Martín. Lo escuchamos.
Sí, maestra, estoy leyendo aquí en el portal del Instituto Nacional Electoral que la oficialía electoral también puede solicitar la función, puede solicitar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para atender cumplimiento a sus sentencias. Sí, efectivamente, Martín. Vamos a ir abordando los temas un poquito más adelante. Sí, muchísimas gracias. Bien, voy a continuar. Bien, nuestra pregunta. ¿Hay un problema de constitucional porque se limite la potestad de solicitar la realización de una oficialía electoral? La respuesta es no, porque se trata de una figura que la Constitución permitió que fuera regulada por el legislador ordinario, ya sea federal o local, y que puede fijar quiénes son los sujetos investidos de tal potestad. Entonces no hay como un conflicto, digamos, ¿no? Porque está desde nuestro fundamento, el primero que leímos en el artículo 41, ¿cierto? Bien, en la sentencia del expediente que vimos, Subrat 263-2015, se afirma lo siguiente, en algún apartado nos dice: derivado de lo anterior, se advierte que la circunstancia de que se omita legitimar a más personas para utilizar el servicio de oficialía para actos distintos en lo previsto en la ley, no resulta inconstitucional, toda vez que se legitima a los sujetos que tienen contacto estrecho con los hechos que suceden dentro del proceso electoral, evitando que cualquier sujeto utilice de manera injustificada la fe pública de la oficialía para cualquier finalidad que sea distinta de aquella para la cual fue contemplada. Un poco de lo que hablábamos ahorita, ¿no? Que tiene que ser delegado expresamente con un oficio por la autoridad respectiva, precisamente para evitar esto, ¿no? Lo último que dice, para que se utilice de manera injustificada, porque además el realizar una oficialía, recuerden que parte importante es que va a tener fe pública. Y si tiene fe pública debe de tratarse con mucho cuidado. Entonces, no podemos permitir que se utilice de manera injustificada ni para cualquier finalidad. ¿De acuerdo? Por eso está, pues, como controlado, ¿no? El procedimiento. Bien, ¿a quién le compete? ¿A quién se debe solicitar la oficialía electoral? Depende de la competencia de la autoridad que va a desarrollarla. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos dos casos. Para hechos o actos que puedan influir o afectar la equidad de la contienda electoral federal, la autoridad competente, pues, es el Instituto Nacional Electoral. Y el segundo caso, en el caso de hechos que afecten la contienda local, pues será el OPLE correspondiente. ¿De acuerdo? Vamos a abrir el documento SUBRAP 90-2014. SUBRAP 90-2014. Denme un segundo para compartírselo. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, vamos a situarnos en el caso. Es un recurso de apelación. El actor es el Partido Acción Nacional. La autoridad responsable es el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. En su momento el magistrado ponente fue José Alejandro Luna Ramos y el secretario Enrique Martel Chávez.
de junio de 2014. Ahora déjenme identificar la página. Dice, aquí lo que nos resalta es que no es factible asumir la función de oficialía electoral en los términos solicitados, ahorita vemos, dado que conforme al artículo 4º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del año en curso, refiere que dichas reformas no están vigentes aún en entidades federativas que tengan procesos electorales en 2014 y que entrarán en vigor una vez que hayan concluido dichos procesos. Se estima que la falta de vigencia de las normas que invoca el partido actor como fundamento de su petición no se surte obligación legal alguna para la autoridad responsable, de modo que no se actualiza omisión alguna al respecto. El secretario ejecutivo expone los fundamentos de derecho y consideraciones que estima pertinentes para determinar que no es factible jurídicamente que asuma funciones de oficial electoral con motivo del proceso electoral en el estado de Nayarit. Señala que en el caso del estado de Nayarit, que se encuentra actualmente en proceso electoral, no está vigente la atribución de fungir como oficial electoral, porque el artículo 4º transitorio del decreto de reforma constitucional señala que las reformas respectivas entrarán en vigor en las entidades federativas que tengan proceso electoral una vez que concluyan dichos procesos, lo que ocurre en el caso de la citada entidad federativa. Y aquí viene lo que estábamos viendo, la competencia. En cuanto a la competencia, señaló que la función de la oficialía electoral se debe ejercer solo en aquellos actos de naturaleza electoral de competencia del Instituto Nacional Electoral y que los organismos públicos locales electorales tendrán sus propios órganos investidos de fe pública. Es decir, como vimos que hay dos casos y los dos casos se deben ver por separados. Cuando es de un proceso federal, es el INE. Cuando es de un proceso local, es de los OPLES. Y es algo de lo que pasó en este caso. Aquí señala que la función de la oficialía electoral se debe ejercer solo en aquellos actos de naturaleza electoral de competencia del Instituto Nacional Electoral. Aquí estamos destacando esa separación de competencias en un documento de una sentencia, es como lo que quería que vieran ejemplificado el concepto que acabamos de ver. Agrega, por tanto, que la función de oficialía electoral por parte de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral solo puede ejercerse respecto de hechos y actos concretos que puedan influir o afectar la equidad en la contienda electoral federal. Así, concluye que no es factible que dicho órgano asuma la atribución de fungir como oficialía electoral en los términos que fueron solicitados por el Partido de Acción Nacional con motivo del proceso electoral del estado de Nayarit. Es decir, en un proceso electoral local solicitaron que se hiciera una oficialía electoral desde el INE. O sea, en resumen, en el proceso local en Nayarit solicitaron que se hiciera una oficialía electoral, pero querían que entrara el secretario del INE. Esto no es posible conforme a lo que acabamos de ver. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí es como se fundamenta en un recurso de apelación en 2014, conforme a lo que ya vimos y se sustenta legalmente. Entonces se resolvió que son inexistentes las omisiones alegadas. ¿Qué omisiones? Pues que el Instituto Nacional Electoral no realiza la oficialía electoral en un proceso local. ¿De acuerdo?
Vamos a hacer un pequeño ejercicio de repaso. Si me ayudan, por favor. Si está por ahí Daniel Benjamín. Daniel Benjamín Zamudio. No. Está por ahí Jesús Alonso García. Ok. Si nos puede ayudar, entonces, Carlos Toledano. Sí, Carlos, vamos a hacer como un pequeño un repaso de lo que hemos visto. Y nos podrías comentar de lo que tú te acuerdas, cuál sería el fundamento máximo de lo que es la oficialía electoral, fundamento legal. dice el artículo 4 de la Constitución Política. Ah, a ver, ¿tú tienes por ahí tu constitución? Sí, Sí. A ver, abrámoslo en el 41. perdón, es el 41. Ok. 41, base quinta. Apartado A, para que tomes nota. ¿De acuerdo, Carlos? Sí, Bien. Oye, Carlos, si tú mismo nos puedes decir dentro del reglamento del INE respecto de la oficialidad electoral, cuál sería el fundamento de la definición, la que nos define oficialidad electoral. y el artículo 2. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Bien, por ahí Rebeca Alejandra. Hola. ¿Nos podrías decir desde tu punto de vista cuál sería o cuáles serían los elementos fundamentales de la definición de la oficialidad electoral? Primero que, como lo dice, me parece el artículo, ay, ¿cuál era? Bueno, no recuerdo el artículo, pero que En tus palabras, lo que tú consideras cuáles son los elementos fundamentales de la oficialidad electoral, de la definición. ok, que pues dé fe pública de los actos y hechos que pudieran estar transgrediendo pues el principio de equidad en la contienda durante el proceso electoral y que estas solicitudes sean presentadas por las personas o por las autoridades también, que estén facultados para ello. Muchísimas gracias, Rebeca. María Hortensia, ¿nos puedes ayudar? ¿Cuál es tu opinión sobre la importancia de esta fe pública que debe tener la oficialidad electoral? Pues sí, su principal función es de que no sé, que existe la certeza de que existiese acto o hecho que pudiera llegar a afectar la contienda. ¿Por qué nos vamos tan estrictos, por decirlo de alguna manera, de que tenga que tener fe pública? ¿Tú qué opinas? ¿Por qué vernos así pues sí, tan fuertes en, sabes que tiene que estar vestida de fe pública? ¿Por qué? ¿Qué Pues opinas? para que trata de certeza jurídica. Ok. Muchísimas gracias, María Hortensia. ¿Nos puede ayudar por ahí Alan Valladares? En tus palabras, ¿cuál es la diferencia entre el hecho existente y la documentación que se debe de hacer? Que eso es la oficialidad electoral. Claro, bueno, esto se puede decir que se debe de fundamentar justo como es el objetivo de la oficialidad, dar fe pública. Bueno, ok, se busca dar fe pública para constatar el hecho, ¿no? Y ahora bien, al constatar el hecho, debe de quedar plasmado y sustentado pues en el documento, vaya, todo lo que esta oficialidad electoral tuvo por objeto de dar la fe pública, ¿no? Entonces, es una cadena que se tiene que respetar para poderle dar la certeza y validez a lo que en efecto se fue a verificar. Muchísimas gracias.
¿Nos podría compartir por ahí Daniel Bravo? Hola, buenas tardes. No sé, algún ejemplo que se te ocurra, aunque sea inventado, o más bien inventado, de algún hecho que se pudiera constatar por medio de una oficialía electoral, un hecho que pudiese afectar la contienda electoral, que digas, tal hecho del cual podría ser un acta de oficialía electoral porque podría afectar la contienda electoral. ¿Qué ejemplo nos podrías comentar que se te ocurra? Un ejemplo que podría ser, me imagino, como lo mencionaban hace rato, las ligas de Facebook, alguna propaganda que considere la parte que está solicitando la oficialía que tiene afectación en el proceso electoral, o en su caso, igual a veces solicitan que se certifiquen los mítines políticos o reuniones de personas que, que se efectúan dentro del desarrollo de un proceso electoral por las posibles manifestaciones, intenciones que pudiesen darse en ese tipo de reuniones, que pudiesen llegar en su caso a afectar la contienda electoral dentro de un proceso electoral. Perfecto. Muchísimas gracias, Daniel. Bien, vamos a cerrar la sesión de hoy. Solo les voy a compartir de nuevo el trabajito que tienen para mañana. Les repito, para los que entraron o no escucharon a lo mejor la actividad. Bien, tenemos 2 preguntas de análisis. La primera pregunta, si no la han tomado nota, les ruego por favor que tomen nota de estas 2 preguntas. Una foto, escríbanla como ustedes deseen. Tendrán que responder a la pregunta, ¿quién puede delegar la función de oficialía electoral? O bien a la segunda pregunta, ¿qué elementos debe tener el oficio de delegación? La primera pregunta deberá ser respondida por todos aquellos que su primer apellido sea con B, con C, con G y con H y con L. Es decir, desde Barajas López hasta Tania Yolotzi López Orozco. Ellos, la primera pregunta, ¿quién puede delegar la función de oficialía electoral? Y la segunda pregunta, desde Molina García hasta Zamudio Nogues. Mañana, pues aleatoriamente, si alguien nos va a hacer el favor de compartirnos su respuesta, si tiene algún ejemplo excelente, si no solamente la respuesta, si encuentran el fundamento legal, o más bien me encantaría que nos comentaran también el fundamento de la respuesta, es decir, el fundamento de dónde viene, cómo se delega la función de oficialía electoral y el fundamento de los elementos que debe tener el oficio de delegación. Por favor. Y les vuelvo a compartir los documentos por si alguien no tomó nota o llegó por ahí tarde. Estos son los documentos que hemos estado consultando y que les van a servir tanto para responder sus preguntas como para el desarrollo de los temas, como para los ejemplos que hemos estado viendo. Si quisieran darle una lectura completa a las sentencias, es imposible que las leamos completas aquí. Por eso he tratado como de seleccionar en color amarillo, donde viene pues ejemplificado el tema específico, pero pueden darle una lectura para una mejor comprensión a la sentencia completa que ustedes decidan, ¿no? Si quieren tomar nota, una foto, se las pongo aquí unos segundos más. Y pues mañana continuaríamos con principios aplicables y elementos de una oficialía electoral. Y vamos a hacer unos ejercicios que implican un poco de redacción, de que escriban un poco.
Entonces les voy a dar un tiempecito para que ustedes hagan un documento, para que hagan ahí un ejercicio sencillo, pero sí implica un poco que ustedes se pongan a redactar y a escribir un poco, un ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si les parece bien, nos vemos mañana a la misma hora. Les agradezco muchísimo su atención. Que tengan una excelente tarde. Gracias, hasta luego. Gracias, maestra. Hasta Gracias, luego. maestra. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.